Bueno, seguimos con la lectura de la introducción al Tratado de Tai Chi Chuan de Stuart Olson. Hoy vamos a estar hablando acerca de la leyenda de Chan San Feng, el inmortal taoísta al que se le atribuye la creación del Tai Chi Chuan. Dice el texto. Dos versiones cuentan cuándo y dónde nació Chan San Feng. La primera dice que nació en la provincia de Liaoning, al noreste de China, en 1247 de nuestra era, y la segunda dice que nació en ese mismo año, pero en la región de la montaña de Tigre y el Dragón, Longhuang, en la provincia de Jiangxi, al sur este de China. Se dice que se montó en un dragón y ascendió a un paraíso inmortal en el año 1417, casi 200 años después, viviendo hasta la venerable edad de 170 años. De nuevo, algunos registros dicen que falleció en 1471 en la montaña de Wudang y otros afirman que fue en la montaña del Tigre y el Dragón. Los relatos sobre el nacimiento de Chan, sus moradas y su muerte parecen estar alterados dependiendo de si las fuentes se inclinan más hacia los linajes de artes marciales de la montaña Wudang o hacia los linajes de la alquimia interna taoísta de la montaña del Tigre y el Dragón. El contingente de artes marciales parece centrarse mucho en que pasó la mayor parte de su vida en el norte de China y en la montaña Wudang, mientras que los alquimistas internos parecen acentuar su vida sobre todo en el sur de China, especialmente en las dos zonas de la montaña Gehong y Tigre y Dragón. A decir verdad, poca información corrobora uno u otro relato. Esto también es como de las ramas de la cultura taoísta. Hay centros espirituales importantes. Uno es Wudang al norte, que se conoce por las artes marciales taoístas, y está Longhuang, la montaña. Yang es montaña, Long es dragón y Hu es tigre. La montaña, el tigre y el dragón al sur, donde había más énfasis en las prácticas de cultivo interno. Entonces es común que se quieran atribuir las enseñanzas de estas figuras importantes para darse valor a sí mismos, pero no había tanta evidencia para sostener uno u otro argumento. Al parecer, su nombre de nacimiento era Chuan Yi, y utilizó los alias o sobrenombres, bueno, varios durante toda su vida, y después estuvo adoptando otros más posteriormente, o sea, cambió de nombre muchas veces. Le voy a dejar ahí la cronología de los nombres que fue teniendo. Este escurridizo inmortal llamado Tres Picos, el nombre que Zhang eligió para sí mismo mientras se cultivaba en la montaña Gehong, o como cuentan otros relatos, en la montaña del extremo sur o en la montaña del Pollo Precioso, donde vio tres altos picos y por eso pensó que era un nombre apropiado para él. Según la leyenda, la vida de Chan abarcó tres dinastías, comenzando cerca del final de la Song, extendiéndose a lo largo de toda la dinastía Yuan y terminando a principios de la Ming. O sea, estaba en todo ese periodo de 170 años, transitó el final de una dinastía, toda la dinastía Yuan y el principio de la dinastía Ming. Probablemente la mejor investigación realizada sobre la existencia e historia de Chan San Feng se encuentra en el trabajo de Anna Seidel, una inmortal taoísta de la dinastía Ming. En este trabajo, Seidel presenta una gran cantidad de información sobre la posible existencia de un sacerdote taoísta llamado Chan bajo varios nombres falsos durante la dinastía Ming, pero no pudo probar concluyentemente si una figura llamada Chan San Feng realmente inventó el Tai Chi Chuan o escribió algún discurso sobre taoísmo. A pesar de los esfuerzos hechos aquí para presentar una historia razonable de Chan, por favor referirse al material de Seidel para más precisión. Bien, también ocurre mucho que a veces los maestros transmitían sus enseñanzas oralmente y estas también se iban transmitiendo de generación en generación, de maestro a discípulo oralmente. Por eso los registros escritos aparecían mucho después, pero no el que lo terminaba pasando a escrito no lo hacía de forma bajo su propia autoría, sino que ponía el nombre de el creador de ese linaje. Eso es otra de las razones por las cuales, si bien se le atribuyen a Chan San Feng o cualquier otro que haya utilizado este método de transmisión, no siempre se puede encontrar que la persona en sí mismo lo haya escrito. Lo mismo pasa con Buda, con Jesús, con cualquier figura histórica que transmitía oralmente sus enseñanzas. La historia legendaria afirma que Chan en sus primeros años fue magistrado de un condado en la provincia nororiental de Liaoning, pero abandonó su cargo a la mitad de su vida y dejó a su familia.
para convertirse en taoísta. Chan Sanfen afirmó haber sido iniciado como sacerdote taoísta por Xuan Du, pero este nombre también podría significar simplemente un extraño misterioso o ermitaño, y por la razón que fuera, Chang prefirió no revelar su identidad ni sus antecedentes. Esto es muy común en la cultura taoísta, donde las personas también es parte de su trabajo de alquimia espiritual, de liberarse de su importancia personal, de su ego, de su identidad adquirida. Entonces adquieren nombres que significan, por ejemplo, Lao Tzu a veces significa viejo sabio, y Xuan Du significa extraño, misterioso. O sea, el nombre realmente no es importante porque las personas no estaban aferradas a su propia identidad ni querían afirmarse a sí mismos. En cualquier caso, Xuan Du transmitió los significados de El Tratado sobre la Comprensión de la Realidad, de otro maestro, Chang Boduan. Por lo tanto, al recibir el apellido taoísta de Chang, tendría que haber sido iniciado en la secta de la Realidad Completa del Sur, que es de las escuelas taoístas, es la Escuela del Sur, o bien muy probablemente de la secta del Yang Azul. También se señala que Chan Sanfen mantuvo una estrecha pero breve relación con la secta Xuanzang del Norte en el monasterio de la Nube Blanca de Pekín, ya que consta que allí entabló amistad con 3 monjes maestros. Es decir, estuvo viajando, no tuvo un solo lugar de residencia, entonces también él tuvo vínculo con las distintas sectas o divisiones de lo que sería el taoísmo religioso también. Chan Sanfen fue considerado posteriormente inmortal patrón del monasterio de la Nube Blanca, por lo que se erigió una estatua y un santuario en su honor. Bien, participó entonces dentro del taoísmo, estuvo participando viviendo también en distintos templos y recibiendo enseñanzas de distintos maestros. En 1325, cuando Chang tenía 78 años, se dice que conoció a un ermitaño taoísta con el nombre inmortal Dragón de Fuego, en la montaña Qihong, que le enseñó los métodos de alquimia interna para convertirse en inmortal. Y de hecho le dio la fórmula para producir la píldora de la inmortalidad. A veces estas píldoras de la inmortalidad pueden ser una energía interna que se produce, a veces también puede ser algún tipo de alimento que se utilizaba para hacer ayunos y meditaciones prolongadas en retiro, en cavernas, donde eran alimentos que se energizaban potentemente y se tomaban durante periodos de abstinencia bastante prolongados. Hay que ver qué significa en este caso, pero es un simbolismo. La píldora de la inmortalidad es el logro de aquella sustancia, el elemento que le va a permitir esa trascendencia, además de enseñarle acupuntura. Fue entonces cuando cambió su nombre por el de Xuanhua. El inmortal del dragón de fuego afirmaba ser discípulo de Wang Tse, fundador de la secta del norte de Xuanzhen, y esta puede haber sido la razón de su conexión con los sacerdotes en el monasterio de la Nube Blanca de Pekín. Pero después de practicar durante 4 años, el inmortal del dragón de fuego le dijo a Zhang que debía marcharse e ir a buscar otro lugar auspicioso y sagrado para practicar, ya que la montaña Qihong no sería el lugar donde alcanzaría su inmortalidad. Fue entonces cuando Zhang entró en las montañas de Wudang y decidió que este era el lugar apropiado para forjar su inmortalidad, y así lo hizo durante 9 años y logró su objetivo. Tras estos 9 años, en la montaña Wudang, Zhang emprendió la antigua tradición de lo que los taoístas llaman vagar por las nubes, viajando por las montañas sagradas de China, como Huashan en la provincia de Jiangxi y Hengshan en la provincia de Hunan. Las montañas eran lugares donde se hacían también peregrinaciones y retiros, y en todas estas montañas habían también monasterios taoístas. En 1385, debido a que el emperador Taizu le ordenó ocupar un cargo oficial, escapó y se fue a vivir a una ermita en las regiones montañosas de la provincia de Yunnan hasta el año 1399. Hasta que en Huizong se convirtió en emperador, o sea, cambió el emperador y la orden anterior había quedado invalidada. Fue este año cuando al parecer reapareció en su lugar de nacimiento, en la montaña del Tigre y el Dragón, y vivió hasta su ascensión inmortal en 1417. Bueno, también es muy común esto de que vayan rechazando distintos cargos públicos los taoístas. Es como no eligen participar de la vida de la realeza, de la vida pública,
porque prefieren dedicar su vida al cultivo y a la enseñanza y no están atados por ambiciones de poder. Durante los años anteriores a 1399, Chang viajó mucho y pasó la mayor parte de su tiempo ayudando a los demás, especialmente a los granjeros. Realizaba curaciones, recogía medicinas para ellos y les daba instrucciones sobre el Tao. Las historias de su benevolencia son numerosas y fueron todas estas acciones las que le granjearon la simpatía de la población y con el tiempo la atención de los emperadores. Zhang había vagado por las nubes la mayor parte de su vida y su paradero era a menudo incierto. Otros taoístas errantes de las nubes que se cruzaban con él decían que era un verdadero ermitaño inmortal, y muchos afirmaban haber sido testigos de su habilidad espiritual para realizar vuelos físicos y no dejar nunca huellas por donde caminaba. Ya fuera en el caluroso verano o en el más frío de los inviernos, solo llevaba una prenda y sandalias. Cuando caminaba por zonas nevadas, la nieve se derretía bajo sus pies y a veces se quedaba dormido en la nieve, prueba de que su chi cultivado era abundante. Asimismo, cuando subía montañas era como si volara por las pendientes con gran agilidad, ligereza, sin mostrar nunca signos de agotamiento o esfuerzo. Sus discípulos comentaban que cuando sentía la necesidad podía agitar las mangas de su túnica y simplemente desaparecer. Cuando comía, Zhang ingería grandes cantidades de comida, pero a veces solo comía cada pocos días y otras veces dejaba de comer durante un par de meses seguidos. Sus modales eran muy despreocupados y libres de restricciones y tenía el temperamento y la presencia de un inmortal. Es parecido a los que cuentan de muchos otros santos de otras religiones. Para mí, yo lo interpreto como que quizás ya en ese estado, cuando alcanza el estado de inmortalidad, en realidad está presente en cuerpo espiritual y no necesariamente atado a las limitaciones del cuerpo físico. Pero esa es una interpretación personal. Nada en los supuestos relatos históricos sobre Chan Sanfeng es mediocre, ni siquiera su supuesta muerte en 1303. La historia cuenta que Chang falleció durante su estancia en el monasterio de la Terraza Dorada, en el oeste de Shenxi. Había anunciado su inminente partida y dado las instrucciones a sus seguidores. Pasaron unos días preparando el funeral y cuando llegó el día de depositarlo en su tumba y su ataúd estaba a punto de ser bajado a la tierra, todos oyeron unos golpes procedentes del interior del ataúd. Al abrirlo encontraron a un Chang sonriente que había vuelto a la vida. También el fingir la muerte o es quizá un ritual de pasaje, una forma también de dejar la identidad anterior para poder asumir una identidad nueva. En todas las leyendas sobre la descripción de Chan Sanfeng, todas relatan que era muy alto, algunos informes dicen que medía 7 pies y estaba bien fornido con la semejanza de una tortuga, y tenía la espalda en forma de grulla, orejas muy largas y ojos redondos y penetrantes. Su barba era negra, larga, muy espesa y erizada. En las silografías chinas, Chang suele aparecer vestido con una sotana taoísta y una amplia capa de lluvia de corteza de palmera, un sombrero de bambú de ala ancha, sandalias de paja y portando una espada y una calabaza. Otras imágenes lo muestran sentado en postura de meditación, como la estatua erigida en su honor en la montaña Wudang. En otros casos aparece simplemente de pie con un batidor de moscas en la mano. Bien, esta es entonces la figura de Chan Sanfeng. Después vamos a profundizar más sobre sus enseñanzas, pero está como presentaciones para que sepamos de quién estamos hablando. Recuerden, es el supuesto inmortal taoísta creador del tratado del Tai Chi Chuan. Si les interesa más sobre la práctica del Tai Chi Chuan o la práctica del Qigong para la salud, también pueden comunicarse. Estamos dando estas clases junto con las clases de I Ching y medicina china en la escuela. Así que para más información se comunican. Gracias por estar presentes y escuchar y nos vemos la próxima.